Discúlpeme. No era lo que quería decir. ¿Quién dijo eso? Lo dijo el ministro de Economía, Nicolás Grau, hace algunos minutos acá con Julio César Rodríguez en Bio Bio la radio. Y esto a raíz de las críticas que se hicieron luego que el ministro de Economía afirmara que, a diferencia de las personas, los consumidores finales, la inflación trae costos y beneficios para las pymes. Él reconoció hace algunos minutos en los micrófonos de Bio Bio que se había equivocado al utilizar la palabra beneficios. Exacto. Claro, ¿por qué? Porque lo habían... las críticas eran brutales. De hecho... Se habló de desconexión brutal. Claro, del mundo de las pymes. Dijeron, ¿sabe qué? Con esta declaración está claro que el ministro de Economía no conoce, no sabe cómo funciona una pyme que está comprando hoy para vender la próxima semana. Cosa, y a lo mejor sí tendría razón el ministro, en los poderes compradores mayores, los mayoristas, o sea, por ejemplo, retail, que yo le apostaría a usted, que nos está escuchando, que ya tienen negociado, si no comprado, y pagando ya las primeras cuotas, de lo que nos van a vender o le van a vender a los clientes en el mes de diciembre para la Navidad. Porque tienen poder de compra mayor, llenarán barcos, no sé los detalles de logísticos, pero antes de entrar hablaba con algunas personas que conocen sobre cómo funciona este mercado y me decían, sí, efectivamente, como todo el mundo compra para Navidad, los poderes compradores del retail particularmente, así como quienes venden a las pymes, ellos sí tienen poder de compra de decir, ¿sabe qué? Ahora quiero tales y tales productos. Por ejemplo, los volantines, me decía, que trabaja cargando contenedores en China para traerlos a Chile. Los volantines están comprados hace 2 meses. Los volantines. Ah, sí, pues si viene en septiembre, pues. Claro, pero la pyme que va a vender ese volantín lo va a comprar probablemente dentro de las próximas semanas para vender en 3 o 4 semanas más. Para poner en contexto lo que dijo hoy día el ministro de Economía, Nicolás Grau, fue hablando respecto a la inflación. Dijo que esto trae costos y beneficios para las pymes. Específicamente dijo que las pymes compran insumos y en esa perspectiva la inflación los perjudica, pero también venden productos y desde esa perspectiva parte de esos productos los pueden vender un poco más alto, por ende también los beneficia, y estos fueron los dichos que sacaron, claro, así ronchas y dijeron... Probablemente el ministro sí tiene razón cuando quiero verlo, digamos, desde el lado de que a lo mejor él lo que maneja es estos grandes poderes de compra. Claro, porque si compra hoy día en 10 y con el producto de la inflación usted tiene que sumarle ¿cuánto será? 5,3 los próximos 6 meses. Probablemente sí, pues. Podría haber ahí, entre comillas, un beneficio, pero lo cierto es que él reconoció que se equivocó, que esto solo trae costos, porque los costos al final son para todos, porque resulta... Y yo me imagino que el ministro eso lo sabe, que la pyme tendrá que también reajustar según el porcentaje de inflación, los sueldos de la o 2 o 3 personas que trabajen en un negocio. Y no solamente son las pymes, sino también las mini pymes o las mipymes, que finalmente también, como tú dices, trabajan con 2 o 3 personas. El mismo gobierno ha estado ayudando incluso a las pymes para poder implementar este salario mínimo, este reajuste del salario mínimo. Por ende, se sabe que es mucho más complejo para ellas poder salir de este problema que es lo que es la inflación. Por ende, son desafortunadas las palabras, pero acá lo conversábamos minutos atrás. Es un nuevo error comunicacional del gobierno, que más allá del ministro Grau, lo hemos visto con la ministra del Interior, Isquia Siches. Es que ahí está el tema. Cuando ministra de Justicia hablaba de presos políticos. Los errores comunicacionales suman y siguen, no paran. La actual administración no logra tanto puertas afuera como puertas adentro a dar con el tono o con lo que realmente buscan interpretar. Es verdad que muchos de ellos es primera vez que están en esta línea, no todos, porque el presidente, el ministro de las Express, la vocera de gobierno, que yo creo que ha tenido una destacada participación, más allá que alguien pueda no estar de acuerdo con lo que dice, se nota que tiene un estudio detrás de cada intervención que hace y el por qué lo plantea. Pero dicho eso, algunos no son nuevos, ya llevan bastante tiempo. O sea, estuvieron en el Parlamento, deberían saber cómo se relaciona, pero aquí hay un problema comunicacional que evidentemente parte desde el presidente, desde su, ¿cómo decirlo? Que cuando se baja del auto tenga cuidado de cómo se baja, porque todo eso también es importante, es decir, la imagen, pues imagínense. Bueno, en mis tiempos, cuando se llegaba a la sala de clase con la camisa afuera, nos mandaban para afuera a ponernos la camisa. Fue una cosa de señal de respeto al profesor, básicamente, y para los compañeros en la aula. A lo mejor falta un poquito de eso en general,
Son hartas cosas, la verdad que uno podría hacer una lista. Pero lo cierto con lo que pasó hoy con el ministro Grau es que si sumamos a los errores no forzados del ministro de Hacienda de andar comprando en la informalidad, que en otro país, imagínense, en Inglaterra sería un gran escándalo que probablemente le costaría el puesto, si pillan al ministro de Economía de Reino Unido comprando sin boleta, por las señales que tiene que dar, lo importante que es dar señales desde quien maneja la cartera. Evidentemente yo creo que el gobierno tiene que entrar posterior al 4 de septiembre a analizar sus pasos, su mensaje, de cómo se comunica, porque a lo mejor quieren comunicar algo, pero no se logra entender por qué se entrampan en este bosque de declaraciones que hacen difícil que se pueda ver el mensaje. Yo creo que el 4 de septiembre es tarde. Yo creo que eso ya debiesen empezar a hacerlo desde ya, a darse cuenta en este momento y de aquí en adelante también, de que, por ejemplo, es normal quizás que el presidente Gabriel Boric, el ministro Giorgio Jackson, la ministra Camila Vallejo, que estuvieron antes y siempre desde sus inicios, fueron opositores, les cueste esto de ser oficialistas quizá y no estar acostumbrados a asumir, porque antes ellos siempre eran reaccionarios. Ahora estamos viendo que son declaraciones constantes respecto a los diferentes temas que están sucediendo. A mí me parece que siempre es bueno cuando uno se equivoca, y nosotros mismos todos nos podemos equivocar, reconocer nuestros errores, y ahí tiene un punto el ministro de Economía. Tiene un punto, porque él nuevamente se equivocó con lo del dólar, salió a precisar. Cada vez que uno se tiene que precisar de algo que dijo es porque está mal dicho. Así de simple, comunicación es así. Si no lo dijo bien, perdió su oportunidad. El punto es cuántas veces lo han tenido que precisar. El actual ministro de Economía, yo creo que efectivamente él, con este tipo de declaraciones que tienen que ver con manejo económico, nosotros no somos economistas, pero es como de toda lógica poder entender cómo funciona una pyme o una gran empresa. Lo único que hace es que cada vez que habla hay que empezar a chequear lo que dice. Y yo creo que cuando ocurre eso es muy, muy complejo para una autoridad. Que es un poco lo que le pasa a la ministra del Interior cuando tuvo que salir a precisarse respecto al tema del avión. Hoy día, cuando la ministra del Interior entrega una declaración, y esto le ha pasado también en su minuto a algunos ministros del gobierno de Sebastián Piñera, y es muy complejo. Lo que ha pasado tanto en Bachelet y Piñera en los últimos 16 años es que esos ministros terminaban saliendo tarde o temprano, más temprano que tarde, diría alguien, porque efectivamente dañan la credibilidad. Entonces, cada vez que ellos, aun cuando puedan reconocer su error, entregan una declaración, y si tienen que salir a desdecirse y pedir disculpas, como pasó con el ministro de Economía, pues efectivamente algo pasa. Y sus discursos pierden el impacto, la fuerza tan necesaria en estos tiempos para hablar claro y que las personas puedan entender el mensaje. Y también se pierde el piso político finalmente, porque un ministro también tiene que ser un interlocutor entre los distintos poderes del Estado, de la ciudadanía, y también en este caso el Parlamento, entregar señales de credibilidad. Por ende, si un ministro está constantemente rectificando lo que dice, desdiciéndose de sus palabras o asegurando que no se dijo en el contexto, se le sacó de contexto, también a uno, como ciudadano, le da la sensación de que es una persona que quizás no tiene 100% esa autoridad que se requiere en un cargo como un ministerio. Y lo que se dice puertas adentro, para terminar este punto, porque, por ejemplo, leíamos recién declaraciones que ha hecho el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y dando a entender como que, bueno, ¿sabe qué? Lo que pasa es que hubo una sobrereacción de Carabineros, porque en realidad no. Bueno, si tiene que decir algo el subsecretario Monsalve, que lo diga. Pero ya llevamos desde el sábado a la fecha, ha dicho, al menos ha dado 3 o 4 declaraciones respecto al Tren de Aragua. Ahora se están sumando a lo que dijo el fiscal regional de Arica, como que tranquilo en el norte porque el Tren de Aragua está en la cárcel. Yo me pregunto, ¿en Antofagasta creerán eso? ¿En Iquique estarán creyendo en el subsecretario Monsalve? ¿Habrá solamente un líder del Tren de Aragua? Lo hablábamos el otro día. Los gallegos era una facción, por ejemplo. A ver, el Tren de Aragua, para que usted... nosotros nos hemos metido muchísimo en el equipo de investigación a conocer cómo opera el Tren de Aragua. Y el Tren de Aragua, por si el subsecretario se lo ha olvidado, es un tren. Y cada vagón se dedican ellos a distintos tipos, por ejemplo. Ellos traen mujeres que las obligan a explotación sexual. Hay una causa que se está viendo en Puerto Montt, 3.600.000. Por otro lado, se dedican a el ingreso de armas de fuego. Otra facción del mismo Tren de Aragua. Armas de fuego importantes. O sea, de verdad, armas. No pistolitas que muchas veces tenían antiguamente los narcos chilenos. Droga.
Hay otra facción que trae droga. La pregunta es, cada una de estas unidades de los vagones del Tren de Aragua, que es casi una especie de franquicia, para entenderlo así, ¿están detenidos? ¿Están todos detenidos? ¿Como para llamar a la tranquilidad? Yo entiendo que lo que buscan es bajar la tensión desde el punto de vista de la percepción del miedo y se logra entender, pero yo creo que hay que ser honestos con la situación de crisis de seguridad que se vive en buena parte del país. No podemos bajar los brazos ni ¿sabes lo que pasa? Porque uno tiene ciertas desconfianzas. Llevamos 10 años de un alto en cuanto a los atentados y los ataques en la denominada macrozona sur, que ha sido una espiral que no lo logran detener. Uno legítimamente puede tener el temor de qué pasa con el crimen organizado. ¿Lo van a lograr detener? ¿O vamos a estar igual que la macrozona sur, que todos los días queman 3 aviones, 2 cargadores frontales, 3 camiones? Aparte también los ciudadanos hemos visto cómo los tipos de delitos han agravado y se han puesto cada vez más violentos y recurrentes. Por ende, el hecho de que el subsecretario del Interior asegure en este caso que el líder del Tren de Aragua está detenido, es como una señal un poco equívoca, a mi parecer, una opinión personal, porque vemos que las noticias policiales todos los días se toman también distintas cosas, lo que pasó la semana pasada en la Alameda, en distintos puntos de la Alameda, la realidad del comercio sexual y la trata de personas en el norte, siento que son señales equívocas. Sí, yo creo, y para finalizar el punto, yo creo que la declaración del fiscal regional de Arica estaba muy bien coordinada a nivel político porque le dio un piso y un escenario a las autoridades que están relacionadas con el tema para poder llamar a la población a que no estén en crisis ni sientan pánico respecto a lo que pueda pasar en materia de seguridad en la calle, sino que ya estaban bajo, yo creo que habría que entenderlo en ese contexto. Pero hay un punto que pasó hoy día, que se lo vamos a contar. Hubo una reunión donde estuvo el subsecretario del Interior, justamente Manuel Monsalve. ¿Quiénes estaban en esa reunión? Esto pasó a las 2:30. Se juntó con la bancada de la denominada macrozona norte para poder hablar sobre algo que le estaban pidiendo, el estado de excepción. Particularmente lo pedían los diputados de Antofagasta, pero en general el estado de excepción para la zona norte a raíz de los hechos de violencia. Este joven que mataron el viernes a machetazos ahí en Antofagasta. El subsecretario les dijo que no les podía contestar en ese momento porque tenía que partir a Arica, que no les podía contestar si el gobierno estaba abierto o no a aplicar estado de excepción constitucional en la zona, que era lo que los diputados le estaban pidiendo. Que el lunes iban a hablar y que él les iba a tener una respuesta. Eso se los dijo. Hay varios parlamentarios testigos, se los dijo ahí. ¿Sabe lo que pasó? El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sale de la reunión, no pasaron ni 15 minutos y da la declaración de que el gobierno descarta estado de excepción en el norte. Es importante tomar las alertas con seriedad y prudencia, agregó. ¿Se puede trabajar políticamente así? Es lo que se preguntan inclusive parlamentarios oficialistas. ¿Por qué no les dijo ahí en la conversación, en el cara a cara, que el gobierno no iba a decretar estado de excepción? Se quebra la relación. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.